El arreglo del kilómetro cuadrado proporcionará 1.000.000 de metros cuadrados de área de recolección. Este aumento enorme en escala exige una ruptura revolucionaria del diseño del radiotelescopio tradicional, formado por tres tipos de antenas: antenas parabólicas y los arreglos de radio de baja y media frecuencia. Serán utilizados por el proyecto para proporcionar una cobertura continua de frecuencia de 70 MHz a 10 GHz. Combinar las señales de las antenas creará un telescopio con un área colectora equivalente a una antena con un área de 1 kilómetro cuadrado, construida en dos sitios, en Australia y sur de África. El proyecto será lograr tanto una alta sensibilidad y las imágenes de alta resolución por haber antenas densamente distribuidas en la región central. El proyecto tendrá un enfoque por fase. La fase 1 se constituye aproximadamente el 10% del arreglo y se incluyen antenas parabólicas y arreglos de apertura de baja frecuencia. La segunda fase ampliará la gama con arreglos de apertura de media frecuencia y antenas parabólicas. La construcción escalonada del telescopio significará que el proyecto puede comenzar a operar antes que la construcción se haya completado. La fase 1 desde 2016 hasta 2020. La fase 2 de 2020 a 2024. El proyecto será impulsar el desarrollo de la tecnología, sobre todo en tecnologías de información y comunicación. Derivado en innovaciones en esta área se beneficiará otros sistemas que procesan grandes volúmenes de datos procedentes de fuentes geográficas dispersas. La necesidad energética del proyecto también representa una oportunidad para acelerar el desarrollo de la tecnología en la generación de energía renovable, escalable, la distribución y el almacenamiento, y la reducción de la demanda. Las parabólicas formarán una parte importante del proyecto. Alrededor de 3.000 antenas serán usadas, cada una de 15 metros de diámetro. Muchos aspectos del diseño del proyecto serán sin precedentes, no solo por el número de antenas requeridas, sino también por la enorme sensibilidad que resultará. Aunque la sensibilidad es un fuerte impulsor del diseño del sistema, también existe la necesidad de llevar a cabo estudios de grandes regiones del cielo. Un pequeño número de antenas grandes podrían proporcionar una alta sensibilidad, pero muchas antenas más pequeñas con mayor campo de visión ofrecerán mejor perspectiva del cielo. Esta compensación se ha traducido en la adopción de antenas con un diámetro de 15 metros para dar tanto un buen campo de vista, mientras que también permite una alta sensibilidad para un coste razonable. Los siguientes son algunos de los requisitos principales que se están tratando como parte del proceso de diseño de antenas. Proyección de imagen de rango dinámico, diseño para la fabricación en masa, bajo costo de operación por antena, rápida instalación con mano de obra y equipos mínimos, sensibilidad máxima por antena, arreglo de apertura. Usado en los rangos de bajo y media frecuencia, la matriz de apertura comprende un gran número de pequeños receptores de onda de rayos dispuestas en el suelo. Considerado que con las señales de radio tradicionales del radiotelescopio rebotan en la superficie de un plato y luego se captan en el foco. Con la matriz de apertura de las señales de radio son capturados cuando golpean el receptor en el suelo. Las señales de todos los elementos son entonces sumados electrónicamente en fase para sintetizar haces de recepción, y el resultado es un sistema rápido y flexible. Software y computadoras. El procesamiento de las enormes cantidades de datos generados por el SCA requerirá supercomputadoras centrales de muy alto rendimiento, con capacidad de 100 petaflops de procesamiento. Esto es aproximadamente 50 veces más potente que las supercomputadoras más poderosas del 2010 y equivalente a la capacidad de procesamiento de alrededor de 100 millones de PC. La ciencia para el procesamiento de imágenes estándar de radioastronomía consiste en varios pasos fundamentales. Extracción de los datos que han sido dañados por interferencias o fallos en el sistema. Calibración de las señales de cada antena para eliminar los efectos de la variación instrumental y las variaciones en la propagación de la línea de visión de la señal de radio. Otro de los pasos es la transformación de los datos en una cuadrícula rectangular, en los que los astrónomos de radio llaman el avión V. Esto es como la interpolación en unas pocas mediciones de altitud dispersas al azar en un mapa cuadriculado regular para estimar las altitudes en todas las interacciones de la cuadrícula. El siguiente paso es un cálculo matemático llamado transformación de Fourier para convertir los datos en una representación de la imagen del objeto en el cielo. El último paso es un cálculo adicional llamado deconvolución de la función de punto de respuesta de la matriz,
para eliminar el equivalente de radio de los picos de alrededor de estrellas brillantes en una imagen óptica. Estos pasos deben realizarse para miles de bandas de frecuencia separadas y en tiempo real. Los pasos se combinan en bucles iterativos que implican típicamente refinar las estimaciones de los parámetros de matriz, tales como ganancias complejas, mientras que al mismo tiempo la creación de imágenes que convergen hacia los datos transformados observados. Un buffer de memoria es requerido para almacenar los resultados intermedios del procesamiento, mientras que los bucles de procesamiento se ejecutan. Este procesamiento también requiere de subsistemas para almacenamiento masivo de datos. Los resultados finales del procesamiento de imágenes convergentes forman la base de las imágenes finales astronómicas que se distribuyen a los astrónomos y físicos de todo el mundo. Los superordenadores utilizan millones de procesadores que operan en paralelo para acelerar algunos tipos de procesamiento. Los procesadores son susceptibles de ser asistidos por hardware especializado. Uno de los retos de software para el SCA será adaptar algoritmos para operar en estos nuevos tipos de arquitectura. El proyecto también requiere de software middleware y herramientas para desarrollo de software en curso. El transporte de señal y las redes será la columna vertebral del telescopio SCA, que se conectará con casi todos los aspectos del sistema y representará el sistema de red más grande y más difícil de la ciencia. Aproximadamente 160 gigabits por segundo de datos se transmiten desde cada antena de radio a un procesador central, lo que significa que las antenas producen 10 veces el tráfico actual de Internet global. El uso de los receptores del arreglo de apertura aumentará más la tasa de datos para muchos petabits por segundo, que representa a más de 100 veces el tráfico actual de Internet global. La infraestructura física de red principalmente utilizará el cable de fibra óptica, que son filamentos de vidrio basados en sílice tan delgado como el cabello humano. La luz puede ser transmitida a lo largo de las fibras sobre grandes distancias a velocidades de datos muy altas, proporcionan un medio ideal para la transmisión de grandes volúmenes de datos necesarios para la astronomía de radio de alta sensibilidad. La capacidad de estas fibras son de transmitir grandes cantidades de datos a través de largas distancias a alta velocidad, que pueden aumentar la sensibilidad del telescopio de radio, ya que maximiza el volumen de datos transmitidos desde los receptores al correlador. Esto significa que las galaxias distantes, vislumbradas por las observaciones extendidas rutinariamente, estarán disponibles en una fracción del tiempo. Las enormes distancias de la configuración en espiral, donde SCA se extenderá, significa que el SCA tendrá enormes cantidades de fibra óptica, suficientes de hecho para envolver 2 veces a la Tierra. El transporte de la señal y las redes son tan esenciales para el funcionamiento de la SCA, tanto como el interferómetro. Estas funciones incluyen la temporización y sincronización, supervisión y control, la transmisión de datos desde los receptores para el correlador, así como la conectividad de datos externamente para los usuarios en todo el mundo. El procesamiento de señales es una parte integral del proceso de radioastronomía. Se utiliza para el preprocesamiento de los datos para los requisitos específicos de la ciencia en la preparación para la formación de imágenes que permite que las señales de radio sean recibidas a través del cielo. Preprocesamiento. Los datos de cada antena SCA serán transportados al correlador central, situado cerca del núcleo del arreglo, donde se combinan y sincronizan. Los filtros se utilizarán entonces para separar las señales de frecuencia de radio requeridas para la astronomía de cualquier señal de radiofrecuencia de interferencia que podría contaminar los datos, con formación del haz. Formación de haz es una técnica de procesamiento de señal que se utiliza en la radioastronomía para observar las señales de radio de regiones específicas del cielo. Mientras que las antenas parabólicas tienen partes mecánicas que giran para observar el cielo, las antenas de la red de apertura que se utiliza en el SCA no tienen partes móviles, por lo que las vías están electrónicamente dirigidas a observar regiones específicas. Detección automática. El SCA utiliza el procesamiento de señal para detectar automáticamente la señal repetitiva de impulsos de un pulsar en los datos, es decir, el girar de un núcleo colapsado de una estrella muerta. Además, los pulsares, el SCA detectará automáticamente los eventos transitorios. Estos eventos astronómicos inesperados e impredecibles incluyen supernovas, explosiones de rayos gamma y microlentes. Transformación. El procesamiento de señal del SCA tiene requisitos especiales de procesamiento y transporte de señal debido a su magnitud, mientras que se ven limitados por el costo y la disipación térmica. 4 tecnologías de procesamiento están siendo desarrolladas y probadas por la comunidad de ingeniería astronómica como posibles soluciones. Como tenemos el procesador de propósito general, el GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico, el FPGA, que son los arreglos de compuertas programables de campo, el ASIC, que son los circuitos integrados de aplicaciones específicas.
¿Qué es la radioastronomía? Los astrónomos utilizan telescopios para explorar el universo mediante la detección de las ondas de radio emitidas por los objetos en el espacio. Los radiotelescopios proporcionan puntos de vista alternativos a los telescopios ópticos, que pueden detectar cajas invisibles y pueden revelar áreas de espacio que pueden quedar ocultas por el polvo cósmico. Los telescopios de radio pueden ser utilizados individualmente o pueden ser unidos entre sí para crear un conjunto de telescopios conocido como un interferómetro. El SK será el más grande interferómetro del mundo. Receptores de ondas de radio o antenas detectan la longitud de onda relativamente larga que penetran en la atmósfera terrestre. Estas señales de radio tienen frecuencias entre 30 MHz y 40 GHz, que es equivalente a longitudes de onda de 10 metros bajando hasta 7 milímetros. El SK se observará en un rango de frecuencias de 70 MHz a 10 GHz, que es equivalente a longitudes de onda de 40 metros a 3 centímetros. Radioemisión. El átomo de hidrógeno comprende un protón y un electrón. Aunque no estrictamente son pequeñas esferas, tanto el electrón y el protón tienen una propiedad conocida como spin, que es que el núcleo gira. Los giros de las dos partículas se pueden alinear o antialinear. Si el giro de los electrones y protones en un átomo de hidrógeno están alineados, el átomo tiene una energía ligeramente más que si los giros son antialineados. Un átomo de hidrógeno puede hacer una transición desde el estado alineado hacia el estado antialineado. De este modo se emite energía de radio a una longitud de onda de 21 centímetros con una frecuencia de 1420 MHz. Arbitrariamente, en orden para hacer la transición reversa, desde antialineado a alineado, el átomo debe exponerse a una radiación con longitud de onda de 21 centímetros desde donde puede absorber la energía, como se muestra en la imagen. A continuación se muestra una imagen del espacio con un telescopio en longitudes de ondas ópticas. A continuación se muestra el cielo visto en la frecuencia de radio de emisión del hidrógeno neutro a 1420 MHz. Y ahora se muestra el cielo visto en una frecuencia de radio de 408 MHz.